Capítulo 2. La angustia infantil. La primera conclusión que se desprende de los hechos de experiencia analítica expuestos en el capítulo precedente y de las consideraciones que hemos creído poder formular a su respecto, es que el inconsciente del paciente utiliza la situación creada por el proceso curativo psicoanalítico para reproducir el trauma del nacimiento. No obstante, sí que queremos hacernos una idea sobre la manera como el trauma del nacimiento se manifiesta en tal o cual síntoma. Debemos examinar ante todo el papel que tiene en el desarrollo del individuo normal, y más particularmente en el curso de la infancia. En este examen nos guiaremos por el principio freudiano que remite la sensación de angustia en general a la angustia fisiológica, respiratoria, que acompaña al nacimiento. Si nos colocamos en este punto de mira para encarar el desarrollo psíquico del niño, no tardaremos en comprobar, de manera muy general, que parece llevar al hombre muchos años, toda su infancia especialmente, superar de una manera poco más o menos normal este primer trauma intenso. Todo niño, incluso el más normal, experimenta angustia, y de todo hombre adulto y sano se puede decir que ha atravesado una fase de neurosis normal, representada por su infancia, neurosis que no persiste hasta la edad madura más que en ciertos individuos, que han permanecido infantiles o que calificamos de infantiles, en los individuos neuróticos. Examinemos, en lugar de un gran número de ejemplos que presencian el mismo mecanismo, que es, en el fondo, de una gran simplicidad, el caso típico del estado de angustia que experimenta un niño cuando se lo deja solo en una pieza oscura, generalmente en el dormitorio, en el momento en que se va a dormir. Esta situación recuerda al niño, que está todavía bajo la impresión inconsciente del trauma primitivo, su situación intrauterina, con la diferencia de que esta vez su separación de la madre es intencional, de que se da cuenta de ella y de que el útero está reemplazado simbólicamente por la habitación oscura o por el lecho cálido. La angustia, nos dice Freud, desaparece cuando el niño se vuelve de nuevo consciente de la existencia, de la proximidad, de la persona amada, por el contacto o porque oye su voz, etc. Este ejemplo, que es de los más simples, nos muestra que el mecanismo que desencadena la angustia, y que se encuentra tal cual, sin cambios, en todos los sujetos atacados de fobias, claustrofobia, fobia de los túneles, etc., se puede relacionar con la reproducción de la angustia que acompaña al nacimiento y nos proporciona una base real para el estudio de la simbolización. Es necesario también destacar el papel que desempeña el hecho de la separación de la madre, así como la acción terapéutica de la unión posterior con ella, aunque solo sea parcial o simbólica. Las perspectivas que así se nos abren, se prestan a consideraciones muy vastas, que reservamos para los capítulos siguientes. Entretanto, llamaremos la atención sobre otra situación de angustia infantil, situación que recuerda todavía más la impresión real, profundamente reprimida. Es la fobia a los animales, que sienten poco más o menos todos los niños, sin excepción, y que no se puede explicar únicamente por el miedo atávico que la humanidad, en sus comienzos, había experimentado ante los animales de presa, carnívoros, como el lobo, y que se habría transformado en una suerte de instinto hereditario. Si esta explicación fuera exacta, ese miedo no debería manifestarse en presencia de animales cuya domesticación se remonta a millares de años.
y cuyo carácter inofensivo e insignificante han podido comprobar innumerables generaciones con la misma certidumbre con la que están persuadidas del carácter peligroso de los animales de presa. La explicación en cuestión sería aceptable solo si, para explicar una reacción de angustia típica que se forma en el curso de nuestra evolución individual, nos remontáramos hasta los primeros antepasados de la humanidad. Hasta los ascendientes de los animales domésticos de nuestros días, la elección de los objetos de angustia o de fobia, que se efectúa primeramente según las dimensiones del animal, caballo, vaca, etc., está determinada por factores del todo diferentes, particularmente por factores psicológicos, simbólicos. Análisis de fobias infantiles han mostrado de manera indiscutible que el tamaño o, más bien, el grosor, el volumen del cuerpo, de los animales objeto de fobias, despierta en el niño el recuerdo de la gravidez, que está lejos de ser vago, mientras la angustia que inspiran los animales de presa se relaciona, para los psicólogos sagaces, con la idea de la posibilidad de ser devorado, la del retorno al cuerpo animal de la madre. El papel de los animales como sustitutos del padre, cuya importancia para la comprensión del totemismo ha hecho resaltar Freud basándose en la psicología de las neurosis, se concilia perfectamente con la concepción que desarrollamos aquí. Esta concepción le confiere aún una importancia psicológica mucho más profunda, puesto que gracias al desplazamiento de esta angustia sobre el padre, animal totémico que uno devora, en lugar de ser devorado por él, el niño, cediendo a las exigencias y a las necesidades de la vida, termina por resignarse a la separación definitiva de la madre. Pues este padre temido impide el retorno a la madre y, con ello, el desencadenamiento de la angustia primitiva, mucho más penosa, que se relaciona primero con los órganos genitales maternos a los que se vincula el nacimiento, y más tarde con todos sus sustitutos. El sentimiento de angustia, tan frecuente y casi siempre mezclado de horror que inspiran los animales pequeños, reposa sobre la misma base y se revela por el sentimiento de malestar que se siente al mismo tiempo, como si tuviera el mismo origen. El análisis de fobias o de sueños angustiosos de esta categoría, a que están sujetos tanto los hombres como las mujeres, aunque éstas más frecuentemente, muestra sin lugar a duda que el malestar producido por animalitos rastreros, tales como ratones, serpientes, sapos, cucarachas, etc., se debe al hecho de que estos animales llevan una vida subterránea y a la rapidez con que desaparecen por un orificio cualquiera, sin dejar rastro. Ellos simbolizan por consiguiente el deseo de retorno al refugio materno, y no solamente el deseo, sino su realización. Pero mientras que la angustia experimentada en presencia de animales grandes proviene de que el sujeto teme encontrarse él mismo en la situación correspondiente a su vida intrauterina después de ser absorbido por ellos, los animales pequeños le horrorizan, al contrario, a causa de la facilidad con que podrían penetrar en su cuerpo y desaparecer, como desaparecen a través de una abertura cualquiera detrás de un muro, bajo la madera del piso, en un tronco de árbol, etc. 3. El psicoanálisis ha demostrado además, desde hace largo tiempo, que todos los animales pequeños, como los insectos, etc., deben ser considerados como una representación simbólica de niños, de embriones, etc., y esto no solamente a causa de su pequeñez, sino también en razón de su prolificidad, símbolo de la fecundidad.
pero llegan a ser el símbolo, más bien, la representación ideal del pene, a causa de su gran facilidad de penetración, mientras que su propiedad esencial, a saber, su pequeñez, evoca una comparación con espermatozoides u óvulos e implica por consiguiente su localización intrauterina. Así es como el animal grande representa un símbolo materno, cargado de placer primero, de angustia luego, más tarde, la angustia se desplaza sobre el padre o su sustituto, tótem, para convertirse en una fobia inhibitoria, y finalmente, a continuación de la observación sexual de los animales en general y de las impresiones producidas por los animales pequeños en particular, que simbolizan tanto el feto como el pene, la angustia reviste de nuevo los caracteres de la libido materna. Muchas creencias populares se refieren a los hechos que señalamos aquí. Así es como el significado fálico que tantos pueblos primitivos atribuyen a la serpiente, tiene su origen, incontestablemente, en la facilidad con que este animal penetra y desaparece totalmente bajo tierra. A los mismos hechos se refiere la creencia de los australianos y de algunas tribus del Asia Central en los espíritus animales, según la cual los niños penetrarían en el cuerpo de la madre a través del ombligo, bajo la forma de animalitos. Los indígenas del Cabo Bedford creen que los varones penetran en el cuerpo de la madre bajo la forma de una serpiente, las niñas bajo la forma de un chorlito. Esta asociación completamente primitiva, que se establece entre el niño y el falo penetraría por completo en el cuerpo de la madre y allí se transformaría en niño, se vuelve a encontrar también en las creencias y cuentos populares bajo la forma del alma corporal. El alma del hombre dormido o muerto se escaparía por su boca, bajo la forma de un animal tal como el ratón, la serpiente, etc., para volver a entrar, al cabo de cierto tiempo, siempre por la boca, sea en el cuerpo del mismo hombre, sueño, sea en el de algún otro hombre, fecundación, nacimiento. Con eso se vincula también la antigua creencia popular que ha identificado el útero con un animal, creencia que aún no ha encontrado una explicación, pero que probablemente se refiere a la representación de un animal que, introducido en el cuerpo de la madre, ha quedado allí, es decir, en último análisis, al contenido de la matriz fecundada. Así es como en Brunswick el niño recién nacido no debe quedar junto a la madre durante las primeras 24 horas que siguen al nacimiento, porque de lo contrario la matriz no encuentra reposo y la mujer siente en su interior una picazón, como si fuera rascada por una corpulenta rata. La rata todavía puede, durante el sueño de la madre, salir por su boca, tomar un baño y volver a entrar en el cuerpo por la misma vía. Esto es lo que le pasó, según una leyenda comunicada por Panzer, a una mujer en peregrinación, cuando descansaba sobre la hierba, Beitrage zu der Mythologie, 2, 195. Cuando la rata no puede encontrar el camino del retorno, la mujer se vuelve estéril. Esas situaciones de angustia típicas de los niños y sus símiles etnológicas son suficientes para hacer comprender lo que queremos decir. Si examinamos de cerca las circunstancias en las que nace la angustia infantil, se comprueba que de hecho es el sentimiento de angustia inherente al acto del nacimiento el que continúa, siempre en suspenso, manifestando su acción en el niño, y toda circunstancia que, de alguna manera, por lo general simbólica, recuerda este acto,
es utilizada para dar al sentimiento en cuestión, jamás agotado ni satisfecho, un medio de volver a actuar y de expresarse, pavores nocturnos. Si se consiente en tomar en serio y aceptar literalmente la teoría de Freud que hace remontar el origen del sentimiento de angustia al proceso del nacimiento, y las experiencias y observaciones que hemos citado aportan a esta teoría un apoyo de los más sólidos, no hace falta comprobar que toda manifestación de la angustia infantil corresponde a una manifestación parcial de la angustia referente al nacimiento. Tendremos oportunidad, cuando hablemos del mecanismo del placer y del desplacer, de ocuparnos de la cuestión de saber a qué propende la tendencia a la reproducción, a la repetición de un tan fuerte sentimiento de desplacer. Contentémonos con recordar aquí un hecho analítico no menos incontestable, a saber, que, así como la angustia del nacimiento está en la base de todas las variedades de angustia, todo placer tiende, en último análisis, a la reproducción del placer primitivo, en relación con la vida intrauterina. Ya las funciones libidinales normales del niño, tales como la absorción de alimentos, acto de mamar, y la expulsión de productos de desasimilación, revelan la tendencia a continuar, a prolongar tanto tiempo como sea posible las libertades ilimitadas del estado prenatal. Y, así como nos lo muestra el análisis de neuróticos, el inconsciente no renuncia jamás a esa pretensión que el yo está obligado a reprimir por razones de adaptación social, y está siempre dispuesto a afirmarla cuando el yo se encuentra en situaciones se aproximan a la situación prenatal, sueño, neurosis, es decir, en situaciones caracterizadas por el predominio del inconsciente. El origen y la tendencia de estos medios de satisfacción de la libido resurgen todavía más netamente cuando se examinan los defectos o vicios infantiles derivados de la fijación a esas fuentes de placer, tales son, por ejemplo, el hábito de y la emisión voluptuosa de orina, incontinencia, llegamos, por vías que el análisis ya ha descubierto, al vicio infantil por excelencia, a la masturbación genital, y a la polución que, más tardíamente, viene a sustituir a la incontinencia, que precede y prepara el deseo del retorno definitivo y completo a la unión con la madre, es decir, el acto sexual. La veleidad sexual que tiene por objeto los órganos sexuales de la madre, que son para el niño una fuente de angustia, hace nacer un sentimiento de culpabilidad con relación al padre. Así es como se efectúa la transformación parcial de la angustia primitiva en un sentimiento sexual de culpabilidad. Se observa entonces, en una forma muy neta, la desaparición de la angustia, de origen materno, causada por animales, la cual cede el lugar a una de origen paterno que descansa sobre una represión sexual y puede ser racionalizada fácilmente por el llamado al mecanismo fóbico. El niño es obsesionado por el miedo a los bandidos, ladrones, al hombre negro. Se ve nacer entonces un miedo real, en relación con la angustia primitiva, y a título de sustitución de esta, que ha sufrido, así, un desplazamiento. Y se opera al mismo tiempo una transformación de la claustrofobia, de origen materno, en otra, de fuente paterna, causada por la idea de una penetración posible, dos formas que corresponden perfectamente a las actitudes del niño con relación a los animales grandes, maternos, y pequeños, fálicos. Aquí se podría, aun del lado psicoanalítico,
oponérsenos una objeción a la cual no será sin embargo fácil responder. En presencia de la angustia que inspira la idea de la castración, se puede poner en duda especialmente el carácter general de la observación según la cual toda angustia correspondería a la del nacimiento, mientras que todo placer tendería al restablecimiento del placer primitivo, intrauterino. Pero encuentro completamente natural que la angustia infantil primitiva se concentre, en el curso del desarrollo, muy especialmente en los órganos genitales, en razón de una vaga intuición, o de un vago recuerdo, de las relaciones biológicas con el nacimiento, o la procreación. Y hallo no menos natural que los órganos genitales de la mujer, a los que se refiere tan estrechamente el trauma del nacimiento, se vuelvan el principal objeto del sentimiento de angustia de que han sido la fuente. Así es como la angustia de la castración descansa, como lo había pensando ya Starke, sobre un sentimiento análogo, mucho más primitivo, puesto que se remonta al nacimiento y corresponde a la separación que se ha operado entonces entre la madre y el niño y que se concibe, también ella, como una castración. Según esto, no encuentro enteramente oportuno hablar de castración, cuando la única relación que existe entre la angustia y los órganos genitales es la representada por el hecho del nacimiento, es decir, de la separación entre el niño y la madre, a través de los órganos genitales de ésta. Esta concepción tiene un gran valor heurístico porque nos permite explicar sin rodeos el enigma de la ubicuidad del complejo de la castración, relacionándolo con un acto de una generalidad tan incontestable como el acto del nacimiento, cuya naturaleza nos ha de facilitar la comprensión de otras fantasías primitivas de la mayor importancia. Aún más, gracias a esta concepción, comprendemos mejor por qué la amenaza de la castración ejerce sobre el niño una acción tan profunda y duradera, y por qué la angustia infantil y el sentimiento de culpa que derivan de ella y que remontan al mismo momento del nacimiento, resisten a todos los esfuerzos educativos y a los procedimientos analíticos ordinarios. Sucede que la amenaza en cuestión no despierta solamente el vago y oscuro recuerdo del traumatismo original, así como la angustia no desahogada que lo representa, sino que aumenta también la intensidad de otro recuerdo penoso que se relaciona con un traumatismo cuyos efectos, después de haber sido experimentado por la conciencia, han sido reprimidos en el inconsciente. Es el traumatismo del destete, menos intenso y duradero que el precedente y al cual debe aún una parte de su acción traumática. En tercer lugar, en fin, en la historia del individuo, corresponde al traumatismo genital de la castración, que frecuenta a menudo la imaginación del niño, pero únicamente y cuanto más con la forma de una amenaza. Luego, en razón de su irrealidad misma, este último traumatismo parece particularmente apto para concentrar sobre sí la parte más grande de la angustia natal, y ésta, bajo la forma de un sentimiento de culpabilidad, que se muestra efectivamente relacionado, por cierto, que muy en el sentido del pecado original de la Biblia, con la separación de los sexos, con las diferencias que separan las funciones y los órganos sexuales. El inconsciente más profundo, que queda siempre sexualmente indiferente, bisexual, no sabe nada de todo esto y no conoce sino la angustia original y primitiva, en relación con el acto del nacimiento, de un alcance humano universal. A diferencia de los traumatismos del nacimiento y del destete, cuya realidad dolorosa es indiscutible,
una amenaza de castración, aun cuando haya sido realmente proferida, parece facilitar la desaparición normal de la angustia primitiva, que ha revestido la forma de una conciencia de culpabilidad, de orden genital, porque el niño no tarda en descubrir la futilidad de esta amenaza, como descubre la futilidad de la mayor parte de las amenazas y explicaciones que provienen de los adultos. Y este descubrimiento constituye una suerte de remedio contra el trauma primitivo, puesto que el niño no tarda en decirse que, siendo vana la amenaza, la separación que teme no podrá suceder. De ahí nos vemos conducidos directamente a las teorías sexuales infantiles que no quieren reconocer la castración, los órganos genitales de la mujer, con el objeto evidente de negar así el trauma del nacimiento, separación inicial. Al respecto cabe advertir, además, que toda utilización, bajo forma de juego, de los temas trágicos primordiales, que acompaña la conciencia de la irrealidad de las situaciones representadas, constituye una fuente de placer, por el hecho de que implica la negación del trauma del nacimiento. Tal es el caso de todos los juegos típicos de niños, desde el juego del escondite, hasta el juego del columpio, hasta el juego de la muñeca o del médico. Todos estos juegos implican, tal como Freud lo habla notado muy temprano, los mismos elementos que los síntomas neuróticos correspondientes, pero con el signo positivo del placer. El juego del escondite, al que los niños se entregan infatigablemente, representa la situación de la separación y del descubrimiento consecutivo, como no siendo seria, mientras que los juegos que incluyen movimientos rítmicos, balanceo, galope, op, reproducen en forma sumamente simple el ritmo embrionario que muestra en el vértigo neurótico el otro aspecto de su cara de Jano. Llega pronto un momento en que todos los juegos infantiles se encuentran subordinados al punto de vista esencial de la irrealidad, y el psicoanálisis ha logrado mostrar que es allí donde hay que buscar la fuente y el origen de todas estas realidades superiores y supremas, dispensadoras de gozo y de placer, que debemos al trabajo de la imaginación y al arte. Aun en presencia de las formas más elevadas de esta realidad aparente, en aquellas, por ejemplo, que nos ofrece la tragedia griega, experimentamos todavía angustia y pavor, sentimientos primordiales que representan una reacción catártica en el sentido aristotélico del término. Así es como el niño concibe la situación angustiante de la separación, como un juego de escondite que se puede terminar o recomenzar a voluntad. La tendencia a la angustia, inherente al niño, tendencia que, derivada del trauma del nacimiento, se transfiere fácilmente sobre todos los objetos posibles, se manifiesta aún de modo directo, biológico por así decir, en la actitud característica, significativa desde el punto de vista de la evolución de la civilización, del niño con respecto a la muerte. Lo que sobre todo nos ha impresionado en esta actitud, ha sido, no el hecho de que el niño no posea ninguna representación de la muerte, sino el de que, a propósito de la muerte, como en lo que concierne a la sexualidad, el niño permanece largo tiempo incapaz de aceptar las experiencias y explicaciones que se relacionan con ella, en su significado verdadero. Uno de los más grandes méritos de Freud ha sido haber atraído nuestra atención sobre esta representación negativa de la muerte en el niño,
representación que se manifiesta por el hecho de que el niño habla de personas fallecidas como si estuvieran provisoriamente ausentes. Se sabe igualmente que el inconsciente no renuncia jamás a esta manera de ver, hecho sobre el cual testimonian, no solamente la indestructible creencia en la inmortalidad, que sin cesar reviste formas nuevas, sino también el hecho de que los muertos aparecen en nuestros sueños como si estuvieran vivos. Sería cometer un error, que se explicaría además por nuestras tendencias intelectualistas, pretender que el niño no puede aceptar la representación en razón de su carácter penoso y desagradable. Sería un error porque el niño rechaza esta representación a priori, sin tener la menor idea de su contenido. De un modo general, el niño no posee ninguna idea abstracta de la muerte, no reacciona más que ante cada caso de muerte particular, al que asiste o que le es relatado, explicado, que ocurre entre los suyos. Estar muerto equivale para el niño a estar ausente, Freud, es decir, separado, desprendido, lo que se refiere directamente al traumatismo inicial. El niño acepta la representación consciente de la muerte, pero identificando inconscientemente esta con la separación inicial. No es por crueldad que el niño desea la muerte de un rival no deseado, por ejemplo, de un hermano o de una hermana cuyo nacimiento aporta a su vida una perturbación desagradable. En el fondo, no hace más gala de crueldad que nosotros mismos cuando enviamos a alguien al diablo, es decir, cuando le increpamos para que nos deje en paz. El niño revela solamente un mejor conocimiento del que poseen los adultos del sentido primitivo de estas maneras de hablar, cuando exhorta por ejemplo a la hermana o el hermano que le molestan a volver al lugar de donde han venido. El niño lo hace de manera completamente seria y puede hacerlo así, en razón del vago recuerdo que tiene del paraje de donde vienen los niños. Con la idea de la muerte se encuentra pues relacionado desde el comienzo un sentimiento agradable, intenso e inconsciente, y este sentimiento, que corresponde al deseo de volver a la vida intrauterina, persiste a través de toda la historia de la humanidad, desde los ritos que acompañan la sepultura en los primitivos hasta el retorno al cuerpo astral tal como lo conciben los espiritistas. Pero no es solamente la representación de la muerte lo que, en el hombre, presenta un trasfondo libidinal, cuando la conciencia le enseña que la muerte significa la destrucción. El hombre opone inconscientemente a este hecho el de la existencia prenatal, que representa la única existencia realmente experimentada que se cumpliera más allá y fuera de la vida consciente. Así, el niño, que cuando quiere apartar un competidor que le molesta, le desea la muerte, no lo hace sino en razón del recuerdo agradable que guarda del lugar de donde ha venido él mismo y de donde han venido igualmente su hermano o su hermana. Este lugar no es otro que la madre. Aún se podría decir que él mismo se vería de buena gana vuelto a ese lugar, sustraído a toda perturbación exterior. Y lo que nos autoriza a insistir sobre la presencia del anhelo inconsciente de su propio retorno a la vida intrauterina, en los deseos de muerte formulados por el niño, son los reproches con que se abruman generalmente los neuróticos cuando, por azar, su anhelo de ver morir a tal o cual persona se llega a realizar. Cuando se pierde a una persona próxima, cualquiera sea su sexo, esta separación despierta el recuerdo de la separación inicial de la madre, y la tarea dolorosa, que consiste en desprender la libido de esta persona, cuya expresión ha reconocido Freud en el duelo,
corresponde a una repetición psíquica del trauma del nacimiento. Tal como lo ha mostrado recientemente Reik 19, los diversos ritos y costumbres que acompañan el duelo muestran incuestionablemente que el que llora a un muerto se considera como identificado con él, como si lo envidiaba por volver al seno de la madre. Las impresiones significativas que hermanos o hermanas arrebatados por una muerte prematura han dejado en el inconsciente de los sobrevivientes, de los cuales algunos más tarde se han vuelto neuróticos, muestran a su vez la acción a menudo nefasta que ejerce esta identificación con el difunto y que se manifiesta en el hecho de que el sobreviviente en cuestión pasa por así decir todo el resto de su vida en un duelo inconsciente, es decir, en un estado que se adapta sorprendentemente al lugar de presunta residencia del difunto. Más de una neurosis se puede también concebir, en su conjunto, como una persistencia semejante, en estado embrionario, de la existencia interrumpida de un hermano o de una hermana muertos prematuramente, y la melancolía nos ofrece a menudo el mismo mecanismo, como reacción a un caso de muerte actual. El niño desea la muerte a causa de la dicha que le produce volver a la madre, y el análisis muestra claramente que los celos propiamente dichos que el niño experimenta con respecto a un nuevo hermano o una nueva hermana recaen principalmente sobre el periodo de embarazo, durante el cual el hermano o la hermana habían morado en el vientre de la madre, mientras que la resignación bien conocida que sobreviene con la presencia de un nuevo rival comienza por la identificación con la madre, el niño, del padre. En el momento posterior al nacimiento, el niño considerado como una muñeca viva. En esta tendencia inconsciente del niño a identificarse con el rival intrauterino cuya próxima venida le ha sido suficientemente anunciada, reside lo esencial de lo que se podría designar, utilizando los datos de la investigación psicoanalítica, con el nombre de trauma provocado por el nacimiento de un segundo niño. Lo que caracteriza esencialmente esta situación, es que el niño cuyo nacimiento se espera realiza el deseo más profundo del que ya existe, la estancia en el seno materno, y obstruye de una vez por todas el camino de retorno, lo que es capaz de ejercer una influencia decisiva en toda la actitud y todo el desarrollo ulterior del primogénito o de los que han nacido antes que el niño que se espera. Ver la psicología del más joven en el capítulo 6. La compensación veroica, página 105. A la luz de este hecho, el análisis ha logrado explicar más de un rasgo, que hasta entonces había permanecido incomprensible, de la vida erótica de los adultos, maltusianismo neurótico, así como ciertas afecciones neuróticas de los órganos sexuales de la mujer, pseudoesterilidad, etc. La identificación del estado de muerte con el retorno a la vida intrauterina nos explica igualmente por qué no se debe turbar el reposo de los muertos o por qué semejante perturbación es considerada como el supremo castigo. Tenemos allí una prueba de la naturaleza secundaria de toda la fantasía que tiene por objeto el segundo nacimiento, la cual no significa otra cosa que el restablecimiento del estado primitivo. Otra prueba nos la proporcionan diversos hechos biológicos en los cuales falta el elemento étnico anagógico, representado por la idea de la reencarnación y que Jung considera erróneamente como el elemento esencial. Citaremos, como ejemplo particularmente instructivo, una cierta variedad de ciclidio, que presenta la característica de que las hembras llevan en un saco laríngeo los huevos de desove hasta su completa maduración, gestación bucal. En la variedad Aplochromis estrigigena,
que habita el África del Norte y que deposita sus huevos sobre plantas y piedras, el saco laríngeo de la madre sirve de refugio y de órgano de protección a los pequeños ya nacidos. En cuanto amenaza algún peligro o cuando llega la noche, la madre abre la boca en la que se desliza toda una multitud de jóvenes haplocromos, que permanecen allí hasta que el peligro haya pasado o haya venido el día. Este comportamiento es particularmente interesante, no solamente porque prueba que el sueño fisiológico que existe de un extremo al otro de la serie animal debe ser considerado como equivalente a un retorno pasajero al seno materno, sino también porque en esta especie la maduración propiamente dicha se efectúa fuera del cuerpo materno, sobre plantas y piedras, y es, por así decir, reproducido ulteriormente por estos animales en el seno materno, aparentemente porque no pueden renunciar a él. Otros animales que no tienen, como los canguros, el seno materno como medio de protección, lo reemplazan de una manera que se puede calificar de simbólica. Es así, por ejemplo, como los pájaros construyen nidos, ejemplo ya citado además por Jung. Podemos comprobar, en este sentido, que lo que llamamos instinto animal corresponde a la adaptación de la libido prenatal al mundo exterior, es decir, a la tendencia a aproximar este mundo exterior, en tanto sea posible, al estado primitivamente vivido, mientras que en razón de la larga duración de la gestación y con el concurso de las facultades intelectuales superiores que se desarrollan más tarde, el hombre busca restablecer, por todos los medios posibles, como creador, por así decir, el estado primitivo. Y sus esfuerzos son casi siempre coronados por el éxito, cuando se expresan en los productos socialmente adaptados de su imaginación, en el arte, en la religión, en la mitología, mientras que fracasan lastimosamente en la neurosis. El psicoanálisis ha mostrado que la causa de este fracaso reside en los obstáculos psicobiológicos que se oponen al desarrollo, obstáculos de los que nos ocuparemos en el capítulo siguiente, colocándonos, para examinarlos, en el ángulo del trauma sexual. En efecto, parece que lo que contribuye esencialmente al desarrollo de la neurosis, es el hecho de que, en sus esfuerzos para superar el trauma del nacimiento, que responden a necesidades biológicas y a las exigencias de la civilización, y que, en su conjunto constituyen lo que llamamos la adaptación, el hombre, ha tropezado, por así decir, en la encrucijada de la satisfacción sexual, que se aproxima mucho a la situación primitiva, sin lograr restablecerla enteramente en su significado infantil.